Amén, pues nuestro tema para hoy es la misma línea que tuvimos la semana pasada cuando empezamos este sermón, donde el Señor Jesús salió y mucha gente salió detrás de Él, pero era tanta la gente que había salido que tuvo que meterse en una barca y empezar a hablar desde allí. Y una de sus primeras palabras o primera enseñanza fue la parábola del sembrador. Amén. ¿Cuántos recuerdan la parábola del sembrador? Amén. Gloria a Dios. Dice que continuamos en la misma semana 26 del ministerio del Señor, y nos encontramos frente a la barca donde nuestro Señor está hablando cosas muy reveladoras del reino de Dios. Ya escuchamos la parábola del sembrador, y aunque nos dolió escucharla, amén, nos exhortó. Esta enseñanza, continuamos aquí para seguirlo escuchando, para seguir escuchando las palabras del Maestro y aprendiendo de su revelación. Voy a volver a leer el texto para que ustedes tengan sus Biblias abiertas, ahí en Mateo capítulo 13, versos desde el 24 al 30. Amén. Dice: Jesús les contó otra parábola. El reino de Jehová es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, su enemigo sembró mala hierba entre el trigo y después se retiró. Cuando el trigo brotó y se formó la espiga con grano, la mala hierba también brotó. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido la mala hierba? Él respondió: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar algo de trigo al mismo tiempo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que recojan la cosecha que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. Amén. Esta es la parábola del trigo y de la cizaña. Yo leí de la Biblia Kadosh, es una versión hebrea, pero si ustedes tienen la Reina Valera o la Biblia de las Américas, está en el mismo sector. Mateo capítulo 13, verso 24 a 30. Amén. Entonces, Jesús está sentado en la barca, viendo los rostros de todos los que se juntaron para oírlo, ¿cierto? Ahí está Jesús. Dice: ¿qué querrá decir el Maestro con todas estas historias? Sus discípulos le hicieron la misma pregunta, pero a los discípulos Jesús les dijo: a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, mas a los otros no se les es dado. Por eso se les habla por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no escuchen. ¿Ok? Esto se les da a los hijos del reino. Los hijos del reino comprenderán las palabras del Señor. Amén. Sin embargo, el resto del gentío sigue allí, trepado entre árboles, metido entre piedras, buscando el mejor lugar para poder seguir escuchando las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Así que Jesús los está exhortando, los está regañando, los está confrontando. Sin embargo, ellos siguen ahí, siguen escuchando. Esto es admirable, ¿no? ¿Cuántas personas no se van de la iglesia cuando los regañan? Un montón, ¿cierto? Dice: esta escena de la historia encierra 7 parábolas, y quiero resaltarlo porque, aunque nosotros estamos tocando parábola por parábola,
se tiene que entender en el contexto completo. ¿Ok? Jesús se sentó dentro de una barca. Y cuando estaba sentado en la barca, habló estas 7 parábolas. No fueron aparte, no es un discurso aparte, es un solo discurso. ¿Ok? De estas 7 parábolas que se conocen como las parábolas del reino, o sea, que revelan lo que es el reino de los cielos, hay 2 parábolas que tienen revelación, que es la parábola del sembrador y la parábola del trigo y de la cizaña. Estas tienen una explicación. Las otras 5 no tienen explicación, pero son muy fáciles de comprender. ¿Ok? Entonces esto es importante porque para mayor comprensión del mensaje se tiene que entender en ese contexto. Jesús está revelando lo que es el reino de los cielos. Amén. Él no está revelando la forma de la que nosotros tengamos que vivir aquí. Él nos va a mostrar cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. Eso lo vimos la semana pasada. Y hoy dice que el reino de los cielos es semejante a un campo. Y en ese campo dice que se sembraron, ¿cierto? Esto lo vamos a entender en el día de hoy. Dice, el Señor continúa hablándoles en su mismo lenguaje, en el lenguaje de un campesino, sembrador y cultivador. Dice Marcos capítulo 4, verso 26 al 30. El reino de Jehová es como un hombre que ciega semillas en la tierra. Por la noche duerme, por el día está despierto, y mientras tanto las semillas brotan y crecen. ¿Cómo él lo sabe? Por sí sola la tierra produce cosecha, primero el tronco, después la espiga y finalmente grano abundante en cada espiga. Pero tan pronto la cosecha está lista, el hombre viene con la hoz, porque es tiempo de segar. Jesús también dijo, ¿con qué podremos comparar al reino de Jehová? ¿Qué ilustración podemos usar para describirlo? Entonces dice, acá en Marcos, en el mismo contexto, que el hombre siembra y se va a dormir, y al otro día se levanta y al otro día amanece una hojita. Pero el hombre no le preocupa cómo salió esa hojita, ¿ok? Al hombre lo que le preocupa es el fruto que da esa hojita. La mayoría de las personas están más preocupadas en el tiempo de la cosecha que por la recolección, que por la siembra, que por el riego y que por el crecimiento de esa plantica. El hombre siembra y lo que quiere que es que ya dé fruto, ¿cierto? Pero no le preocupa el crecimiento. De esa misma manera es la iglesia. ¿Con qué compararemos al reino de Dios? Dice el Señor. ¿Cómo lo puedo comparar si la mente de los hombres o la mente que me está escuchando a mí solo se preocupa por el fruto? No le preocupa el proceso, le preocupa el resultado. ¿Cómo puedo yo hacerles entender a estos hombres lo que yo quiero decir? Dice, cuando Jesús se arriesga a hablar estas palabras, dice que la audiencia está controlada por espíritus demoníacos que la tienen ciega y sorda. Dice que Jesús se está arriesgando a correr los peligros que corren las palabras y las ideas. ¿Ustedes saben cuál es el peligro que corren las palabras y las ideas? Que los intrusos se apoderen de ellas, que el tiempo las queme, que unos u otros la ahoguen o que se las lleve el viento. A eso se está arriesgando Jesús, a que sus palabras, que son de vida eterna, se las lleve el viento. Lo mismo que sucede o puede suceder con un profeta de Dios, que por la palabra de Dios sea apedreado, escupido, criticado e incluso muerto por la idea de llevar el evangelio de Dios al corazón de los hombres. Porque a los hombres solo les gusta el resultado, pero no les preocupa el crecimiento, el regar, el abonar, el cuidar. Al hombre no le importa eso. Al hombre lo que quiere es
tener la fruta en la mano. Por más duro que suene, esta parábola nos invita a nosotros a la confianza, porque nos recuerda que nunca comprenderemos plenamente los mecanismos del crecimiento de cada uno de nosotros, porque son la plena misericordia de Dios. ¿Amén? Usted crece porque usted es una planta. ¿Sabía que usted es una planta? Usted es trigo. Usted fue sembrado. Y su crecimiento depende de Dios y de usted. Depende que usted lo riegue. Dice Jesús, y viendo a los ojos de sus discípulos les dijo, el reino de Jehová Dios es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. La semilla que aquí se menciona no es la misma semilla del sembrador. La semilla que aquí se menciona es el mensaje que ya se puso en esa semilla. Déjenme explicarle. La buena semilla que aquí se menciona no es la palabra que se dijo en la parábola del sembrador. Porque en la parábola del sembrador el Señor salió a sembrar, ¿cierto? Unos cayeron entre espinos, otros cayeron entre pedregales, otros cayeron en buena tierra, otros en el camino. Pero en esos lugares donde cayeron, florecieron. Eso fue el mensaje de la semana pasada. La semilla que se trata aquí es de aquellos que florecieron aún en el lugar donde cayeron. Y esa semilla es el mensaje, ¿ok? Lo que llevamos dentro. Dice 1 de Pedro 1, 22, 23. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O sea que aquellos que fueron sembrados por la palabra de Dios. ¿Ok? Esa semilla es el trigo que vamos a ver hoy. No la del sembrador, porque ya ustedes fueron sembrados. ¿Quiénes salieron de los espinos? De los pedregales. Todos son buena tierra. Amén. Dice, es decir, los hijos del reino, ellos se siembran providencialmente. A ustedes los sembró Jehová Dios. Los esparció por fe desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora en ustedes se les sembró una semilla. Esa se llama la semilla del Evangelio de la Paz. Amén. ¿Para qué? Para que cuando ustedes den fruto, florezcan como el sol, resplandezcan. Amén. Dice, así que la semilla que aquí está entre los hijos, que ya el sembrador había salido a sembrar, ya florecieron, están en proceso de crecimiento, no importa dónde estén. Pero dice la escritura en Mateo 13, 25, nuestra escritura, que mientras dormían los hombres, si ustedes recuerdan nuestra lectura, dice ahí, que vino un enemigo. ¿Cuándo? Mientras dormían los hombres, un enemigo sembró cizaña y luego se retiró, luego escapó. El diablo también siembra. ¿Sabían ustedes? El diablo siembra, porque es un enemigo. Dice, su táctica es sencilla pero fatal. Viene, siembra y se va. Son solo 3 gestos. Llega, siembra y se va. Eso es como cuando viene el terrorista y coge el maletín bomba y lo pone dentro del autobús y se va. Así es el enemigo. Es como ese virus que cae dentro del cuerpo. Viene el enemigo, siembra el SIDA, siembra el cáncer y se va. ¿Verdad? Entonces dice aquí, el enemigo también siembra, su táctica es sencilla pero fatal. Viene, siembra y se va. Dice, el mal está hecho. Es una rapidez de precisión, rapidez de terrorista. Así es el que siembra cizaña, como un terrorista. Viene, siembra y se va. Ahorita vamos a ver qué siembra. Dice, el asunto es
que los hombres estaban dormidos, no estaban velando, no estaban cuidando el campo. Mateo 26:40 dice, entonces vino a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Pedro, ¿con que no pudiste velar una noche conmigo? ¿Ven? Los hombres estaban dormidos, vino uno y les sembró cizaña. Jesús nos da una ilustración ahí en Mateo 26:40 que dice que Él vino a los discípulos y los halló durmiendo, pero miren lo que le dice aquí, no le dijo a los discípulos, sino que le dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora? ¿No pudiste velar conmigo? Pero a mí me llama la atención que se lo dice a Pedro. ¿Sabe por qué se lo dice a Pedro? Porque Pedro es el que le gusta, hacer todo como él quiere. El voluntarioso, el aventado, el que todo lo puede. Pedro, ¿no que todo lo puedes? ¿Y no pudiste velar una hora conmigo? Miren qué tremendo. ¿Por qué? Porque estaban dormidos. El más grande peligro que corre un hijo es descuidar su campo. Y entiéndase que el campo en este momento no es el mundo. El campo es su corazón. El campo es su familia. El campo es su iglesia. El campo es su comunidad. Si usted se duerme y no cuida su campo, viene el enemigo, le siembra cizaña y se va. Acto de terrorista. ¿Amén? ¿Cómo vamos hasta ahí? Estoy dando teología, no he hecho ninguna aplicación. Dice, la parábola de la cizaña desenmascara la amenaza del poder diabólico agazapado en las sombras. Este drama no solo se ve en la tierra, sino que se ve en todo el cosmos. Miles de creaciones han sido afectadas por este bandido. Así que tanto el hombre como las otras creaciones nacieron en un campo de batalla. ¿Quién ha nacido aquí, o quién nació, en un campo de batalla? ¿Yo solo? Todos nacimos en un campo de batalla llamado tierra. Todos nacimos en un campo de batalla llamado país, independientemente de cuál sea. Mi país fue de mucho conflicto y de hecho todavía lo hay. ¿Quiénes nacieron en la época de Trujillo? Allá tenemos en pleno campo de batalla, ¿cierto? Dice, por eso el corazón del hombre es el principal campo de batalla donde se pelea la guerra más encarnizada entre el bien y el mal. Su corazón es el campo de batalla. Lo que pasa es que nosotros lo vemos allá afuera. Si no vemos una bomba o un misil, no es campo de batalla, no, pero nuestro corazón es un campo de batalla. Dice, no podemos quedarnos como simples espectadores. Cada uno de nuestros actos nos da la victoria y nos lleva a la derrota. Amén. Cada uno de los actos. Ayer con los hermanos estuvimos en el teatro en Pensilvania y vimos una preciosa obra que habíamos visto otro año atrás. La obra de Esther. Pero si algo aprendí yo del libro de Esther y de la obra que vi ayer, fue de no cesar de pelear, de no cesar de orar, de no cesar de creer, de no cesar de hacer algo para que el enemigo no siembre esa cizaña dentro de mí. Amén. Dice 1 de Juan 3, del verso 7 al 10. Hijitos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se conocen o se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Ok? Amén.
Dice, de manera que se desenmascara este enemigo, pero tenemos que luchar con él todo el tiempo hasta el fin, perseverar hasta el fin. Y cuando sea el tiempo de la cosecha, el Señor enviará a sus ángeles, que serán los segadores, y ellos segarán. Por eso nuestra preocupación, y aquí sí ya voy a empezar a aplicar, nuestra preocupación no debe ser quién va a segar o quién se va a salvar. Nuestra preocupación debe ser cultivar la palabra de Dios, la semilla de Dios en cada uno de nuestros corazones. Cuidarla, regarla, proveerla, abonarla, protegerla. Amén. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que van a cegar? ¿Quiénes son los que la van a recoger? ¿Nosotros? No, aquí dice claramente, los ángeles serán enviados ¿a qué? A recogerla. Así que nosotros nos tenemos que preocupar por cuidar esa semilla que se fue puesta en nuestro corazón. Dice, a medida que crecemos, también crece la cizaña junto con nosotros. Y en determinado momento se empieza a evidenciar quién es quién. Por eso los hombres y los siervos le dicen a su señor, sembraste buena semilla en tu campo, ¿cómo pues tienes cizaña? Si tú sembraste buena semilla. Si a ustedes se les predicó el evangelio, ustedes recibieron ese evangelio de salvación, creyeron en el Señor Jesucristo. Por allá en Apocalipsis dice, pero ustedes perdieron su primer amor. ¿Qué pasó? Si cuando recibieron al Señor, a ustedes no les importaba caminar kilómetros o coger 2 buses, 3 trenes para llegar a la iglesia y presentarse delante de Dios. ¿Qué pasó? Dice, esto nos revela que hay un enemigo muy fuerte, con muchas malas intenciones y muchísimos cómplices que no cesan de sembrar cizaña. El mal, o lo que la Biblia llama el mal, es la cizaña en los campos. Amén. Lo que la Biblia llama pecado es la cizaña encubierta. Es el maletín que se pone dentro del autobús lleno de explosivos. Es el virus que se inyecta. Es el virus que se crea para dañar al cuerpo humano. Crean el virus y se van, y después le echan la culpa a una sopa o a un laboratorio, ¿cierto? Pero el virus está ahí haciendo daño. ¿Quién lo hizo? Nadie sabe. Así es la cizaña. Vienen, siembran la cizaña y se van. Dice, alguien se propuso causar desorden donde el propósito era armonía. Porque Dios sembró, pero lo que más le importa a Dios es la unidad de su iglesia, de su pueblo. De que ustedes, cuando llegaron y fueron llamados a ser pueblo santo de Dios, entendieran los preceptos de Dios, cómo se vive en el reino de los cielos. No como se vive en la tierra. Aquí ustedes tienen que vivir de una manera justa. Pero cómo vivimos nosotros en el reino de los cielos. Y eso es lo que está enseñando Jesús acá. Mira lo que dice. Al principio el trigo y la cizaña se confunden. ¿Quién tiene este papelito? Lo pusimos allá al frente. ¿Sí ven la figurita? ¿Ven la fotografía? Son casi iguales. Por eso dice el apóstol Juan, allá en 1 de Juan, encubiertamente se metieron dentro de nosotros, comen con nosotros, hablan con nosotros. Por eso es el discernimiento, mi hermano. Dice, al principio el trigo y la cizaña se confunden, pero con el tiempo sus frutos serán distintos, como lo dice el Señor. El trigo se siembra en el día, pero la cizaña se siembra en la oscuridad. ¿Sí me hago entender? ¿Dónde se siembra el chisme? En la oscuridad. Ven, te converso una cosita por acá. Mira, ahí está. Dice, pero
Con el tiempo sus frutos serán distintos, como lo dice el Señor. El trigo se siembra en el día a plena luz, la cizaña es arrojada a escondidas en la oscuridad. La estrategia del enemigo consiste en esparcir una semilla que se parezca al trigo, que hable como el trigo, que se mueva como el trigo, que tenga ese disfraz, esa careta de cristiano. Dice, por eso, dice que vinieron los siervos y le preguntaron, ¿no sembraste tu semilla? ¿No sembraste tú esa semilla? La pregunta de estos siervos al dueño de la era, o al dueño del campo, dice que esconde algo oscuro. A mí me encanta esta parte porque mire lo que dice. La pregunta de los siervos esconde la acusación oscura de que el propietario no domina la situación, de que el dueño del campo no tiene el valor suficiente o los medios necesarios para intervenir en lo que pasó en su campo. Esa es la pregunta de los siervos. ¿No sembraste tú buena semilla? Miren esa pregunta tan hipócrita, le pongo yo, con el respeto de todos ustedes. Porque ¿quiénes eran los responsables del campo? Ellos eran los responsables del campo. Y ahora ellos le están preguntando al Señor, oiga, ¿y usted no fue que sembró buena semilla? Cuando ellos eran los responsables de cuidar el campo, pero ellos ¿qué estaban haciendo? Estaban durmiendo. Durmiendo. Dice, a ellos se les dio la mayordomía, pero se quedaron dormidos. ¿Qué hace dormir a los hombres? ¿El cansancio de trabajar? No. Mire, dice, ¿qué hace dormir a los hombres? ¿El cansancio de trabajar? No. Lo que hace dormir a los hombres es la pereza, la vanagloria, el orgullo, la conformidad, la soberbia. Esto hace que la gente esté dormida. Creer que ellos lo hacen todo. Y sigo leyendo, Mateo 13, verso 27 dice, le dice a los siervos, ¿de dónde pues tiene cizaña? Dice, pues mientras ustedes estaban dormidos, vino un enemigo y la sembró. Mientras ustedes estaban en otros asuntos, en otras cosas a las que yo le mandé, vino el enemigo y sembró la cizaña. Dice, mientras estaban en otros asuntos, el enemigo sembró ideas extrañas, pensamientos rebeldes, conductas inapropiadas para el reino. Porque yo a ustedes, ¿a qué los mandé? A orar sin cesar para que no entren en tentación, a que escudriñen la palabra de Dios, a que cuando se reúnan, no se reúnan para ganarse los primeros lugares, sino que ustedes sean siervos de sus hermanos, que se amen los unos a los otros. A eso los mandé, no a que usted haga un trabajo que no le mandé yo a hacer. Eso se llama vanagloria, aquí lo citamos. Ahora, claro, la solución al problema que ellos mismos generaron, ¿cuál fue? No, pues ¿quieres que vayamos entonces y la arranquemos? Hagámosla fácil. Arranquémosla. Qué fácil es arrancar todo para que no se descubra el pecado o el error que nosotros cometimos. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Pues ¿cómo la vamos a arrancar? ¿No te das de cuenta que está pegada al trigo? Ciego. Si la arrancas, puedes arrancar, y a mí me encanta esta versión, por eso la comparto con ustedes. Dice, puede arrancar algo de trigo, puede arrancar un poco de trigo. ¿Cómo quieren que la arranquen? Dice, no sea que al arrancarla, también arranques con ella algo de trigo. Y viene ese silencio de Dios. Váyanse ustedes allá a la barca donde Jesús está ahí. Dice, ¿cómo van a creer ustedes que van a arrancar el trigo si la cizaña está ahí y el Señor se queda callado? Ese tiempo de reflexión, ¿no?
No sea que al arrancarla también se arranque con ella el trigo. Esto pasa cuando lo queremos hacer todo a nuestro modo. No nos importa a quién nos llevemos por delante, lo que queremos es tapar el error que hicimos al principio. No me interesa quién me llevo entre las patas, dicen por allá en algunos países. Lo que me interesa es que nadie vea lo que soy yo. Por eso la palabra cizaña está relacionada con la palabra hasatán, que es Satanás, que es enemigo. Y en el español se llama comúnmente sembrar cizaña, ¿cierto? Pero ¿qué es en el original? El que trae división, que es lo mismo. Por eso es catalogada como pecado. O sea que el que actúa cizañosamente actúa en pecado. Dice que los siervos en su insolencia, con un corazón ya sembrado por el enemigo, porque aquellos que obran de esa manera es porque el enemigo vino y les sembró el corazón. ¿Sí o no? Dice, ya sembrado por el enemigo, no dudan en acusar al dueño de negligencia e irresponsabilidad. Es decir, decirle a Jehová Dios que Él lo hizo mal y que nosotros podemos hacerlo mejor con nuestras manos. Eso es lo que los siervos le están diciendo. ¿No sembraste tu cizaña? Mejor la arrancamos. Parece que tú cuando sembraste no sembraste correctamente. Como que lo hiciste mal. Mejor yo lo hago a la forma que yo creo y me parece a mí. Dice, ellos no tienen en cuenta las estratagemas del diablo. No disciernen. Para sus propósitos no les importa matar a un par de corderos más para cubrirse con su piel y cubrir sus pecados. ¿Saben cuándo pasó esto? Que mataron a un par de corderitos para cubrir los pecados. Allá en el Edén, cuando ya habían pecado, dice que se vieron desnudos. Y Jehová Dios hizo un sacrificio y los cubrió con pieles. Y acá pasa lo mismo. No les importa matar un par de corderitos más para ellos cubrir sus pecados. ¿Y quiénes serán los corderos? ¿No será uno de nosotros? Bendito Dios. Dice, por eso el Señor dice en Mateo 13, 39 y 42. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Así será el final en el tiempo de la cosecha. Mientras tanto, debemos luchar contra ella. ¿Cuándo y hasta cuándo? Ahora y hasta el fin del mundo. Por eso dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Dice, solo los ángeles son los que reciben la orden de la cosecha, no los hombres. Bendito Dios. Dice el verso 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son de piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y a mí me encanta esta parte y me encanta explicarla, porque yo me gané una cantidad de pedradones por esto, porque yo afirmé desde hace muchos años que Jesucristo y sus ángeles no recogen a la iglesia primero, porque yo leí y le pregunté al Señor y el Señor me dijo, lee bien, porque la iglesia cristiana dice que el Señor vendrá y arrebatará a su iglesia. Vamos a leer. Dice Mateo 24, capítulo 24, verso 4 en adelante. Dice, respondiendo Jesús les dijo, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo será el fin del mundo y la restauración de todas las cosas? Dice en Mateo 24, 4-13, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe,
porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y aquí esta palabra, yo soy el Cristo, no quiere decir que ellos digan que ellos son los Cristos, sino que van a decir, sí, Él es Yeshua HaMashiach, Él es el Cristo, Él es el Mesías de Jehová Dios. Y acá dice, miren, vendrán muchos en mi nombre diciendo, Él es el Cristo, y engañarán a muchos. Por eso dice que engañarán usando su nombre, profanando su nombre. Dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces, y póngale usted una rayita a esa palabra, entonces allá, porque quiere decir consecuente a esto. Dice, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y está hablando de los hijos. Vayan al verso 29 de Mateo 24. ¿Qué dice? Pero inmediatamente después de que sucedan todas estas cosas, dice, pero inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, ¿vio? Entonces, eso es lo que sigue. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Verso 31. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Amén. Y esa trompeta, ¿sabe cuál es? Porque lo dice el libro de Lucas. A la final trompeta, a la séptima trompeta. Este es el arrebatamiento que a nosotros nos espera. Pero el arrebatamiento que esperan los otros es el arrebatamiento de Mateo capítulo 13, verso 41. Usted va a Mateo 13, 41, dice, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Nosotros nos vamos de último, si perseveramos hasta el fin. Pero aquellos que viven y son piedra de tropiezo para los demás, se van de primeros, son sacados. Hay que seguir leyendo. Dice, este es nuestro arrebatamiento final, no antes, lo que quiere decir que tenemos que pelear hasta el fin con esta cizaña. Segunda de Timoteo 3:1-9 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y ojo con este verso 5, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder, a los tales evita. ¿A quiénes? A los que tengan apariencia de piedad. A los píos, a los que son almas de Dios a los ojos de los hombres. Cuidado, disciernan. Porque, verso 6, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados,
llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janés y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con aquellos dos. Lo dijo el apóstol más adelantico: por sus frutos los conocerás. Sus obras serán manifiestas. Amén. Mateo 13:42 dice: y aquellos que sean recogidos primero, estoy en Mateo 13:42, voy a leer 41 para que no nos perdamos. Dice: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son de piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y el siguiente 42, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuándo? Hasta el final. Por eso debemos discernir quién está junto a nosotros. Amén. No hay sea que el que está contra nosotros, que está junto a nosotros, tenga apariencia de piedad, palabras bonitas, palabras religiosas, pero en la oscuridad de su capa lleve una daga, lleve el mal. Hay que discernir, y hablamos en la mañana de ¿qué? Del discernimiento de espíritus. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Así, mi hermano, le dijeron a los siervos: dejen crecer lo uno con lo otro. No hay sea que también se arranque un poco de trigo. Dice: el dueño del campo tiene un mejor plan que nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque nosotros queremos arrancar la cizaña, ¿no? El que me la hace, me la paga. Y te voy a sacar, y te voy a quitar. Pero mire lo que dice el Señor, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos un fin eterno lleno de esperanza y lleno de eternidad. Yo sé lo que quiero para ustedes. No es según lo que ustedes piensan, es según lo que dice el Señor. Amén. Dice: el buen sembrador sabe que sembró buena semilla y confía en esa semilla. Amén. Ustedes son la semilla. Gloria a Dios. ¿Quiénes son trigo? ¿O quiénes son cizaña? Porque el sembrador salió a sembrar y él sembró con fe. ¿Sabe cuál es la fe del sembrador? De que en algún momento va a dar fruto. Amén. En algún momento, no importa si nacimos entre espinos, al camino, entre piedras, vamos a brotar y vamos a traer fruto. Esa es la fe del sembrador. Dice: él confía en esa semilla. Él la quiere dejar crecer, dejar madurar, que no es lo mismo de dejar estar. ¿Ok? Crecer, dejarla crecer y madurar, no es lo mismo que el Señor le dice: ok, ven y siéntate en esa silla y no hagas nada. No, tienes que progresar, tienes que esforzarte, tienes que procurar salir adelante. Tu problema no es mayor que tú. Tú puedes hacerlo, tú puedes echar adelante, puedes romper barreras y romper cadenas. Amén. En mi nombre. Pero no te quiero sentadito allá y lamentándose a toda hora. Puedes hacerlo. Dice: tienes que madurar, que no es lo mismo de dejar estar. Sus frutos serán la evidencia de lo que realmente son. Segunda de Timoteo 2:14-19 dice: recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Jehová aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa correctamente la palabra de Dios. Amén.
procura hacerlo, porque con ello los salvarás y te salvarás a ti mismo. Eso se lo dicen a Timoteo. Dice acá, más evita, palabras y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Sabe qué significa Himeneo y Fileto? Himeneo significa matrimonio y Fileto amable. Esos que quieren hacer matrimonios amables, alianzas amables, dice, a estos eviten. Dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Amén. Hay oportunidad aún siendo cizaña. Apártense. Dice el Señor ahí en Mateo 13:30. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces, cuando ya estén crecidos, yo voy a mandar a los ángeles para que recojan primero la cizaña. Mateo 13:30. Subráyelo allá. ¿Ok? Dice, yo mandaré primero a los ángeles que recojan primero la mala hierba, la cizaña, y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. ¿Vieron el entonces? Amén, lo leemos de nuevo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que recojan la cosecha, que recojan primero la mala hierba, la cizaña, y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. Entonces primero se va la cizaña, primero se recoge la cizaña, ¿ok? Primero se recogen a los hijos de iniquidad. Dice, átenlas en manojos. ¿Saben qué es un manojo? Paquete. Yo tengo una definición acá. Manojo en el hebreo, alumaj del hebreo, dice que es un homer. Dice esto del manojo. El manojo era un puñado de espigas de grano dejado detrás del segador. Del que iba cosechando, se va quedando un manojo, ¿cierto? Allá atrás lo van amarrando y va quedando atrás. Pero mire la Biblia lo que denomina a manojo. Jeremías 9:22. Habla, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien los recoja. ¿Lo entendieron? Así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien los recoja. Juntado y atado usualmente por los niños o las mujeres. Así que todos estos que están atados van a caer muertos detrás de los ángeles. Ellos son los segadores. ¿Quién ha leído el libro de Ruth? ¿Cierto? ¿Qué dice allí? Dice Ruth 2:7, dice: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Cuando Ruth llegó a la era de Boaz, dice que ella se puso a recoger espigas detrás de los segadores. Pero Ruth, cuando la vio, dice: no, díganle que no recoja allá, mándenla a que recoja adelante de ellos. Porque ¿dónde estaba recogiendo Ruth las espigas? Entre los muertos. ¿Se dan de cuenta? Obviamente no lo vamos a poder ver si no lo vemos en el espíritu. Porque ¿qué dijo Jeremías? Los atados, los manojos, son muertos que dejan los segadores. Y por allá andaba Ruth espigando.
Y vos le dijo, dile que vaya al frente, que recoja donde hay buen trigo, que no recoja atrás. Bendito Dios. Dice, así se está recogiendo la cizaña. ¿Cuántos creen que se está recogiendo ya la cizaña? Dice que se está atando en manojos. La cizaña se está atando en manojos. Hay muchos manojos ya identificados. Amén. ¿Quieren conocer cuáles son los manojos identificados? Para que no sea que caigamos por allí en uno de ellos. El judaísmo es un manojo. Es un gran manojo. El catolicismo romano es un manojo. El musulmanismo, o mejor dicho, los musulmanes, son un manojo. Están atados. ¿Los ató qué? La religión. Les pusieron una cuerda, una cinta, los amarraron y ahí están. Prácticas religiosas. El cristianismo es un manojo. El denominalismo es un manojo. Cuando usted dice, no, es que yo voy a la iglesia de Ejército de Salvación de Terrytown porque esa es la verdad, usted lo ataron en un manojo. Porque en el reino de los cielos no hay ejército de salvación. Hay hijos. Cuando usted dice, no, yo soy de la iglesia pentecostal, la que tumba ángeles, a usted lo ataron en un manojo. Cuando usted usa uniforme también, lo ataron en un manojo. Pero dice la Escritura que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y aunque estés metido entre los pentecostales, en los budistas, en los salvacionistas o donde estés metido, si tienes el Espíritu de Jehová Dios, eres libre. Porque sabes que nada te va a retener, que lo único que te va a hacer brillar es la palabra de Dios. Pero si vives en una denominación, la defiendes, te agarras a pelear contra uno y contra el otro para defender tu posición, estás atado en un manojo. Es que a mí me enseñaron de otra forma, sí, a mí también, pero gracias a la palabra de Dios, esto trae la luz a mi vida. Yo fui un falso profeta. Y lo digo con mucha vergüenza, porque yo enseñaba que nosotros no íbamos a pasar por tribulación, que nosotros éramos como la reina Basti de Esther, ¿se acuerdan ayer? La que le truena los dedos a Jehová Dios, que así quiero las cosas, así, a mi manera las hago. O sea, cuando entendí que teníamos que ser como Ruth, a los pies del Señor, escuchar las palabras del Señor. Amén. Por eso dice, alentaos con la palabra de exhortación. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 1, 5, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. La palabra de Dios, explícala bien, vuelve a leerla, vuelve a explicarla. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo o de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. No podemos combatir la cizaña sino con la palabra de verdad. No podemos combatir a la cizaña sino con la obediencia al mandamiento. Usted no puede combatir la cizaña si usted no conoce la palabra de Dios, si no tiene discernimiento. Porque se van a meter con cara de piedad, con cara de buena gente. Yo te ayudo, yo te doy. Pero acuérdate que por detrás llevan la daga, disciernan. Dice,
Cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia opinión, caemos porque no calculamos el campo de Jehová Dios. Queremos arrancar la cizaña y no calculamos que ahí hay hijos al lado. No nos importa, lo que queremos es quemarla toda. O sea, no, espérate, porque ahí hay hijos. Están creciendo. Hay unos pequeñitos así. Hay otros que hasta ahora tienen un granito por allá metidos, no han sacado ni la cabeza. Tenemos que tener mucho cuidado. ¡Ay de aquellos que sean piedra de tropiezo! ¡Ah! Bendito Dios, mejor sea que venga el segador y que no se encuentren con Jehová Dios. Esta parábola pone en manifiesto nuestro mundo real. La línea divisoria entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, lo divino y lo satánico. Todo esto se vive en un campo de batalla llamado corazón. Amén. Acá. Empieza acá. Y se empieza a evidenciar en su familia. Y después en la iglesia. Y después en la comunidad. Afuera parece que hay más cizaña que trigo, porque el trigo está aquí guardado, todavía no ha resplandecido, pero tenemos que regarlo para que éste crezca. La cizaña está ahí junto a nosotros, muchas veces florece más rápido y sus obras son más evidentes, pero cuando son probadas no prosperan porque son pura paja y heno, porque la cizaña también da fruto. Es necesario que nos preocupemos por nuestro campo, por nuestro corazón, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad. Este es el orden. Primero, mi corazón. Amén. Yo no puedo ministrar mi casa si en mi corazón está todo cizañoso. Imagínese uno predicando en la casa y con tanta oscuridad dentro de usted. Dice, no durmamos en tiempos de estar alertas. Discernamos lo que Jehová Dios nos está diciendo. Hay un enemigo muy cerca de nosotros, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Más poderoso es Dios. Ya voy a cerrar. Entonces, ¿dónde está la cizaña? ¿Dónde está la cizaña? La cizaña está en mí. Porque yo siempre volteo a mirar para el que está al lado. Y la cizaña fue sembrada junto al trigo. Así que la cizaña está en mí. Por eso es necesario pelear hasta el fin. El bien tiene que vencer dentro de mí. Yo avergonzaré al diablo en mi cuerpo, yo seré testimonio de que Cristo vive en mí. Porque la cizaña está en mis miembros, está en mí. Se llama pecado. Miserable, decía el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de corrupción? Ay, bendito Dios. Yo avergonzaré al diablo en mi cuerpo, como Jesús lo expuso en la cruz del Calvario. Yo con mi testimonio lo venceré, porque ya no vivo yo, sino que Jehová, Dios, vive en mí. Amén. Mateo 13:43 dice, entonces, y solo entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Pueden haber sembrado muchas cosas en mi corazón, pero yo venceré. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que sembraron en mi vida. Y pasaron muchas cosas. Sufrí. Y ahora entendí por qué el enemigo no me quería dejar crecer. Porque el enemigo sabía que lo iba a destruir, que le iba a robar las almas para mi Dios. Yo sé lo que está pasando aquí, porque el Señor lo muestra. Y téngalo por seguro
que de aquí no vamos a dejar salir un solo grano del pueblo de Dios. Pero tampoco podemos arrancar la cizaña, porque está con nosotros. Gracias a Dios por el don del discernimiento. Porque gracias a Él nuestro rostro brilla. Amén. No para enorgullecernos, es porque ahora entendemos, porque ahora conocemos. Ese es el plan de Dios. Hay muchas personas allá afuera, quizás desde la noche de anoche, con máscaras, capas, disfraces, y nosotros no nos tenemos que disfrazar. Se van a asustar cuando vean nuestro rostro, porque va a resplandecer, así como Moisés. ¿Se acuerdan cuando bajó de la montaña? Amén. Dice Daniel 12:3, dice que solos los entendidos van a discernir. Este es el poder y la misericordia de Jehová Dios para con los hombres. Amén. ¿Saben cuál es la misericordia de Jehová Dios para con los hombres? Que si se arrepienten e invocan su nombre y confiesan que Jesucristo es el Señor, y confiesan en su corazón y lo creen, que Dios le levantó de los muertos, son salvos. Sea quien sea. Porque poderoso es Dios para hacer volver una naturaleza en otra. Volver a un homosexual a su origen natural. Un mentiroso al camino. Un ladrón al buen camino. Poderoso es Dios para convertir a la cizaña en trigo. Amén. Porque en algún momento daremos frutos. Y por nuestros frutos nos conocerán. Amén. Voy a leer 2 versos y oramos. Apocalipsis 18, verso 1-4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y está hablando de Babilonia. ¿Y saben quién es Babilonia? La madre de todas las rameras. Pero Babilonia es el enorme manojo. En Babilonia están los judíos, los musulmanes, los católicos, los cristianos, los budistas. Todos son Babilonia, es un sistema espiritual. Y por eso se le dice a los hijos: salgan de ahí, pueblo mío, salgan. Y los dejo con este precioso verso que dice, Apocalipsis 22, del 10 al 14. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la gran ciudad. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Pónganse de pie. Vamos a meditar. Y quizás usted haya visto ya esta foto, esta figura. Hay 2 lugares. No sé dónde está usted.
Yo peleo con lo que tengo en mi corazón. El Señor reconoce al trigo porque al final brillará como el sol. Amén. Y decía el apóstol Pablo: corran la buena carrera de la fe. No que yo la haya alcanzado ya o que haya vencido, no, sino que yo corro como alcanzando la meta, esperándose a ver algún día la completo, porque allá recibiré la corona de gloria. Volaré con el Señor, pero antes tengo que pelear. Ustedes tienen que pelear. Ustedes tienen que pelear por ustedes mismos. Decía Hadassah, la reina Esther, ayer, en el último edicto, cuando leyeron el último edicto, dice: se proclama delante de todo el pueblo que cada uno pelee por su propia vida, que cada uno tome de sus propios recursos y pelee por su propia vida. He aquí yo les doy el derecho, dijo el rey, para que cada uno pelee por ustedes mismos. Es tiempo, hermanos. Discernamos todo lo que nos digan, el que está al lado, el que no está al lado, al que yo escucho en la esquina, al que escucho en la televisión. A la familia hay que discernirla, porque no sabemos quién tiene controlada nuestra familia. Y volaremos como las águilas. Amén. Amén. Volaremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Jehová Dios. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, por aprender cada día más y más de que sí, nosotros somos tu trigo. También tenemos la cizaña y tenemos que luchar, Padre Santo. Tenemos que luchar para obtener la victoria, para obtener esa victoria, Padre Santo, que tú nos has prometido, Jehová Dios. Gracias, Señor, porque tú eres mi fuerza, tú eres mi esperanza, tú eres mi todo, Jehová Dios. Gracias te doy, Señor, por cada persona que está acá presente, Señor. Solo tú sabes sus problemas, solo tú sabes su calamidad, solo tú sabes en contra qué cizaña ellos están luchando, Jehová Dios. Yo te pido por ellos y por cada persona que se siente débil, Señor. Dale fuerzas, dale ese nuevo aliento, Padre Santo. Transfórmalos. Jehová Dios, estamos aquí porque el Espíritu Santo nos trajo aquí. Y que nos siga preparando el Espíritu Santo para esta nueva semana, Jehová Dios. Que sigamos caminando por caminos que, aunque difíciles, espinosos, están al final llenos de tu gloria, Padre Santo. Porque la sentimos cada instante. Porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Toda gloria, toda honra sea a ti, Padre Santo. Jehová Dios, gracias, gracias, mil gracias. Y que lo que hemos escuchado apliquemos a nuestras vidas, Señor, para poder seguir creciendo. Jehová Dios, sigue utilizando al pastor para tu obra, Padre Santo. Sigue utilizando cada persona acá presente, Señor. Nosotros somos tus ovejas y escuchamos al gran pastor. Tú no nos dejas, tú nos guías, tú nos proteges, Señor. Todo esto yo te lo pido en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Aleluya.